Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Makes Tennis Talks. Rebeca Landa y Nico Pereira los acompañaremos por los próximos minutos conversando de todo lo que incumbe al mundo del tenis. Rebe, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Tiempo sin verte. Tiempo sin vernos desde Los Cabos, ya te extraño. Bueno, hicimos un show post Los Cabos, pero ahora tanto de qué hablar, Nico, porque hemos tenido Washington, Canadá, los dos torneos, Cincinnati y ahora el US Open. Nos acercamos al último Grand Slam de la temporada. Tengo sentimientos encontrados, no sé cómo te pasa a ti cuando estamos llegando a este último Grand Slam del año. Es increíble lo rápido que se nos fue el verano. Hace unos días estábamos en Los Cabos y ya pasaron todos estos torneos, el 500 de Washington, los 2000, que tenemos que hablar de la controversia que hay con los jugadores y el público con esas finales el jueves y el lunes respectivamente. Pero siento que se me ha pasado volando y muy contento, ¿no? Muy contento porque ha sido un año extraordinario, con sorpresas, con grandes campeones y campeonas, con esto que acabamos de vivir con el dobles mixtos del US Open, una era nueva que ya lo vamos a estar repasando, pero vamos a empezar con dar un vuelo rasante por los Master 1000, ¿no? Que tuvimos campeonas interesantes. ¿Qué te pareció Victoria Mboko? Para mí, una de las historias más bonitas del tenis este año. Sí, bueno, así la calificaría. Una de las historias más bonitas, a ver, porque para empezar, como que Canadá ha producido buenas tenistas, ¿no? Pero quizá esas tenistas no han podido llegar a la expectativa de lo que se esperaba de ellas, porque el talento ha estado ahí mucho tiempo, ¿no? Y ver a Victoria Mboko, una jugadora que no tenía un ranking súper alto, que tenía esta invitación del torneo y cómo la aprovechó. Para esas personas que de repente dicen, híjole, yo no sé si debe de haber invitaciones, creo que definitivamente deberías de ganarte tu lugar. Bueno, Mboko es el ejemplo perfecto del caso opuesto de que hay veces que con que te den una gran oportunidad eso puede cambiar todo. Y además, ¿cómo lo hizo, Nico? Porque le ganó a 4 campeonas de Grand Slam para conseguir el trofeo en casa, a Sofía Kenin, a Coco Gauff, porque, a ver, Sofía Kenin hace un rato no está en su nivel más alto, pero Coco Gauff, por supuesto que sí, ¿no? Elena Rybakina también hace poco estuvo levantando el trofeo en Wimbledon y Naomi Osaka en la final, que eso también como que le dio un condimento extra, ¿no? Porque llevamos un rato queriendo ver a la japonesa otra vez en un gran nivel del tenis y nos regalaron una final muy atractiva. Sí, Osaka más allá de esa final la vi jugando muy bien, perdió un poco la cabeza y los nervios al final de ese partido con un poco entendible porque el público estaba completamente volcado para lo local, como es de esperarse. Pero qué historia tan linda, ¿no? Yo la había visto jugar contra Rybakina precisamente la semana anterior que perdió en 2 sets en el torneo de Washington, pero el público verdaderamente la levantó y vivieron historias maravillosas porque justo se da que Ginny Bouchard se retira en ese torneo. Bianca Andreescu lastimosamente se tuvo que retirar otra vez por el tema del tobillo, pero sale esta chiquita de 18 años a ganar el torneo de la nada, como tú dijiste, ¿no? Con un ranking que verdaderamente estaba fuera de las expectativas y termina la semana dentro de las primeras 30. Una Qué locura. locura. Qué locura. Y bueno, también esto, ¿no? Podemos ilusionarnos, o sea, si de por sí en el lado femenino del tenis hay tanta profundidad, hay tantas jugadoras que están jugando a muy buen nivel, que son interesantes, ¿no? Quizá no es tan claro como en el lado de los varones, que es Sinner, Carlos Alcaraz y bueno, otros capaz y 2 o 3 que se meten a la pelea. Aquí realmente el campo es amplio y ver a una de estas jugadoras que promete meterse también en esa conversación en un futuro, pues nos llena de emoción. O sea, es como en su momento cuando empezamos a ver a Coco Gauff y ya sabíamos que tenía ese talento para seguir triunfando. Bueno, ahora nos ilusionamos con una victoria un poco. Por el lado de los hombres, grandes ausentes en el torneo de Toronto, que nos lleva a hablar un poco, Rebe, de la opinión o la decisión que toma ATP de jugar estos 2 torneos de Master 1000 en lo que serían 12 días cada uno, reducirlos para que se junten y se consiga jugar una final el jueves y otra final el lunes. Yo creo que confunde un poco al público. A mí, que llevo toda la vida en el mundo del tenis,
La verdad es que me confundió un poquito y dicen que va a pasar lo mismo el año que viene con el torneo de Roma y el torneo de Madrid. Van a tratar de reducir el número de días para que no tomen 4 semanas esos dos Master 1000, sino que en lugar de 4 semanas, que tomen solamente tres. ¿Tú qué me dices de esto? Sí, a ver, como espectador no es lo mejor, ¿no? Porque además como espectador te gusta ver mucho tenis y cuando hay tanto descanso, no siendo un Grand Slam, entonces no ves tanto tenis como quisieras, como que le pierdes un poquito foco de dónde están en la competencia, no estamos acostumbrados, como decías, porque además este formato se empezó a jugar en 2023. Como que eso también nos está costando un poco de trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de los contras y los a favores, por decirte, los pros, a ver, los contras es que todos estamos acostumbrados a tener finales en domingo, quizá en sábado, pero en jueves, Sí. nunca. No, los Eh, directores de torneo en no estaban lunes, contentos, ¿no? Y uno no sabe ni en qué nunca. ciudad están jugando también, ¿no? Exacto. ¿Qué Los pasa? jugadores están en estos torneos mucho más tiempo y entonces tienen días de mucho descanso, pero en realidad poca productividad porque no están jugando, pero tampoco se pueden ir a su casa. Si pierden un partido, prácticamente son 2 semanas de ya no jugar más porque pues no hay un torneo la siguiente semana. Y entonces los pros que bueno, más marketing, más venta de boletos, los acuerdos con las televisoras son más grandes, no me acaban a mí de llenar el ojo, Nico, porque siento que solo benefician a los torneos y a los de pantalón largo, cuando deberían de favorecer al tenis y a los tenistas. No sé cómo lo Acuérdate, veas tú. acuérdate que a esto se llega porque los tenistas estaban exigiendo que los torneos grandes abrieran sus libros y sus carteras para que se ganara más dinero. Hay que aclarar que los tenistas ganan muchísimo más dinero. El total de este año, lo anunció Andrea Gaudenzi, el CEO de ATP, va a estar por encima de los 18 millones de dólares en total. Entonces, a cambio de eso, los torneos pidieron que se, que se superara el número de días a más de una semana como era antiguamente en Miami y en Indian Wells, y así quedan 8 de los 9 Master 1000, excluyendo a Monte Carlo por cuestiones de capacidad. No, no se Sí. dan abastos para que jueguen las mujeres, pero hay mucho Ahora, que, hay tengo una mucho que pregunta para afinar, ti. mucho que Tengo una afinar. pregunta para ti. Porque los torneos le piden a los jugadores que jueguen estas 2 semanas por lo que decimos, como que entra más dinero. Pero en realidad de ese dinero a los jugadores, ¿cuánto les está llegando más? Porque seguimos viendo ese número por debajo del 20% en las ganancias anuales de los jugadores a comparación de las ganancias del torneo. Entonces otra vez, como que esto parece que los únicos que pagan los platos rotos son los jugadores, porque el torneo, o sea, sí extiende, hay más dinero para los jugadores, pero el porcentaje sigue siendo muy bajo. No, no, el porcentaje de los jugadores va a ser dividido, las ganancias van a ser divididas con los torneos, entonces va a aumentar exponencialmente el número de dólares que se van a repartir, tanto para los hombres como para las mujeres. Recordemos que los Master 1000, estos son mixtos, ¿no? Y ganan lo mismo en cuanto a dinero las mujeres que los hombres, que el resto del año no es el caso. Entonces, se mostraron muy beneficiadas las chicas también con este aumento y yo creo que al final, si se logran limar algunos detalles, va a terminar siendo nuestra realidad tenística y eso va a ser un problema para los torneos más pequeños a mediano y a largo plazo, me parece a mí. Claro, le quita atención a esos 250, a esos torneos, como bien dices, más chiquitos. Pero cuando hablamos de torneos grandes, Cincinnati quiere ser uno de esos, como en su momento hablamos de Miami, de Indian Wells, como unos posibles quintos Grand Slams, que realmente no lo son, porque solamente tenemos 4, pero Cincinnati doblegó los esfuerzos, 260 millones de dólares para renovar las instalaciones, para mejorar la experiencia de los jugadores, los fanáticos. Eso incluía 10 canchas de entrenamientos más, nueva zona de jugadores, pisos, aficionados bajo techo, todo esto espectacular para tratar de subir su nivel, quizás Cincinnati, y pelearle ahí a Indian Wells, que ha ganado como mejor torneo de Masters 1000 en los últimos 10 años. Sí, para dar un poco más de contexto, Cincinnati era el torneo que pertenecía a la ATP. Ese torneo fue vendido a el papá de Emma Navarro, Ben Navarro, que es un billonario americano,
que es dueño del torneo de Charlotte, donde fue que por primera vez que vi a Emma Navarro con 14 y 15 años, que el papá le dio un wildcard. Y dijimos, bueno, esta es una hija de papi, pero fíjate lo que terminó siendo, ¿no? El actual número 11 del mundo, una extraordinaria jugadora adentro y afuera de la cancha. Entonces, Ben Navarro compra este torneo, invierte esos 260 millones de dólares y hace eh, unas instalaciones de primer mundo verdaderamente extraordinarias. Yo no tuve la oportunidad de ir, todo el mundo que fue habló maravillas de ello, pero eso es lo que necesita el deporte. Este tipo de dueños que estén dispuestos a invertir, como se hizo en Indian Wells, como se está tratando de hacer en Miami, y yo creo que eso va a subir el nivel de todos los torneos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y yo creo que para el tenis es algo sumamente positivo. Pero lo que pasó en Cincinnati, perdón, en Toronto, que fue la semana antes, fue que se bajaron muchos de los tenistas porque consideran que no tuvieron el tiempo para descansar después de Wimbledon, y eso es una señal grave que tiene que cambiar, y el tema del calendario es el tema principal en todas las reuniones de ATP y se está trabajando durísimo, pero fíjate que en lugar de reducir, estamos aumentando con el Master 1000 de Arabia Saudita, con algunas fechas que quieren alquilar temporalmente, con challengers que quieren agregar al final del año. Entonces, verdaderamente está muy complicado el tema porque tenis ya va por 11 meses y poco corridos que se juegan, y las semanas de descanso están desapareciendo. Y eso es grave porque estamos viendo más lesiones, estamos viendo más jugadores retirarse en la mitad de los torneos, y a la larga lo que eso va a significar es que las carreras van a ser más cortas. Claro. Eso es lo que me temo. Y ese fue el caso, ¿no? De Toronto, o sea, perdieron a Sinner, a Alcaraz, a Djokovic, a Draper. También eso es algo preocupante para estos torneos Masters 1000 que invierten muchísimo dinero para tener estos jugadores, y obviamente la venta de boletos afecta muchísimo, eh, los acuerdos, todo eso también es un tema a resolver, porque cómo entonces das un producto de que la gente quede satisfecho si estos jugadores, sin ningún tipo de penalidad, porque es entendible que por lesiones o por agotamiento puedan decidir no jugar, están retirándose, ¿no? Y eso abrió la puerta a que viéramos un nuevo campeón en Toronto, que fue Ben Shelton ganando su primer Masters 1000, y lo hizo ante Karen Khachanov, que además tuvo un discurso muy lindo al final reconociendo el trabajo de Ben, de su papá, todo ese equipo, y cómo Ben es un verdadero talento. Y uno, yo creo, Nico, no sé cómo lo veas tú, un jugador a quien tenemos que ponerle mucha más atención. Ahora sí se ve una madurez mucho más alta de Ben Shelton a quizá hace un par de temporadas, donde más bien sabíamos que estaba ahí Taylor Fritz y hablábamos más de Francis Tiafoe, más de Tommy Paul. Ahora creo que Ben Shelton ha tomado ese liderato junto a Taylor Fritz en cuanto a los norteamericanos. Sí, semana extraordinaria para ambos. Hachanos también jugó muy bien. Y fue muy lindo verlo a Ben, ¿no? Habiendo jugado con el padre, habiéndolo visto crecer, y ahora verlo llegar a los top 10 hace algunas semanas, y de allí a alcanzar otra de las metas de los tenistas de ese nivel, que es ganar un Master 1000, y de qué manera. Un atleta extraordinario, y para mí la clave es que pulió un poco los errores no forzados, dejó de regalar tantos puntos, sobre todo en las situaciones importantes del partido, donde solía cometer esos errores por tener demasiadas ansias de ser agresivo. Me parece que logró contener un poco esas emociones, y eso le dio hasta ahora la victoria más importante de su carrera, pero fue muy lindo y muy emotivo verlo ganar con toda su familia ahí, como mencionas, el discurso de Karen, que siempre ha sido un gran caballero, muy lindo, y yo creo que fue un momento muy bueno para el tenis en general, pero particularmente para el tenis americano, porque yo creo que Fritz tiene sus limitaciones, pero el techo de Ben Shelton creo que es más alto que el de Taylor Fritz. Vamos a ver cómo les va a Nueva York dentro de unas semanas, bueno, va a estar sumamente interesante. Y tenemos que tocar también el tema de Cincinnati, ¿no? En cuanto a los resultados, eh, más allá de lo que habíamos hablado de las canchas nuevas y de las instalaciones, eh, el tenis que exhibió Alcaraz, más allá de que lastimosamente no pudo jugar la final contra Sinner,
fue extraordinario durante toda la semana. Verdaderamente que me gustó porque uno los deja de ver de- no, después de esa temporada de Europa, tanto la de arcilla como la de césped, pero despejó dudas. Jugó muy bien toda la semana. Sí, todos queríamos ver esa final, pero yo creo que Alcaraz nos dejó con un buen sabor en la boca. ¿Cómo viste tú esa semana? Sí, totalmente. Y creo que además lo consigue en un momento que es clave, ¿no, Nico? Porque no me voy a adelantar, ya vamos a hablar del US Open un poquito más adelante en el programa, pero lo gana en el momento correcto porque entrando al US Open tiene posibilidades de volver a conseguir ese puesto número uno, ¿no? Lo de Sinner, obviamente se prenden las alarmas, creo que podemos estar un poco más tranquilos sabiendo que fue un bicho que se enfermó del estómago y que no es una lesión realmente grave que podría afectar sus posibilidades de salir a la cancha, ¿no? También esos bichos a veces duran un muy buen rato. Ruth, por ejemplo, alguna vez tuvo un bicho y le costó muchos meses volverse a sentir Sí, apto dentro de la cancha. Entonces, bueno, no sabemos la gravedad del bicho, pero sí se espera que el bicho. eh, que Me esté encanta. Yannick Sinner, la enfermedad estomacal, que esté Yannick Sinner dentro de las canchas. Y sí, Carlos Alcaraz, la verdad, a ver, no sé si tengamos que detenernos y hacer una pausa para que la gente realmente dimensione lo que estamos viendo aquí. O sea, este es un jugador de 22 años. ¿Dónde estaban ustedes a los 22 años? O sea, Nico sí estaba jugando el tour, pero el resto de nosotros estábamos siendo mortales. 22 años, ya tiene 8 títulos de Masters 1000 y 5 Grand Slams. 5 Grand Slams. Carlos Alcaraz, con esta joven edad, está haciendo cosas realmente impensables y hay que detenernos un momento a apreciarlo. Sí, definitivamente que es muy lindo. Esto de Nueva York va a estar muy bien. Tengo de buena fuente que lo de Sinner, el bicho de Sinner fue algo temporal. Los Sí. otros casos han sido más graves. Incluso hoy ya hay imágenes de Yannick entrenando en Nueva York. Así que los fanáticos del italiano, quédense tranquilos que el hombre va a llegar el 100% Sí. a Nueva York como se lo merece, ¿no? Esta Y semana también sorprendió, Nico, el sí, francés Terence sí, Altman. ¿No? a eso iba. Bien. Increíble. Adelante, adelante, cuéntanos No, de él. que no, una historia cautivante, ¿no? No pudo llegar más lejos, pero el cuento de que consiguió la misma cantidad de dinero en esos pocos días de Cincinnati que lo que había ganado en toda la carrera es algo extraordinario. Se ha visto antes, pero muy linda actitud tuvo él ante eso, ¿no? Como que riéndose de sí mismo y trayendo a la primera página una realidad que tienen muchísimos tenistas, inclusive exhibiendo un nivel de tenis extraordinario contra rivales de primera línea. Sí, él llegó a los cuartos de final de este Masters 1000 y aseguró su presencia en el top 100 porque le ganó entre tantos a Flavio Coboli, a Joao Fonseca, Rune, Fritz y después acabó perdiendo contra Sinner. Dio pelea en ese primer set 7-6, 6-2 después. Pero bueno, es una historia que además también nos da una perspectiva, ¿no? De lo competitivo que es el circuito, porque muchísimas veces tal vez no le damos tanto crédito al circuito Challenger y todo lo que se está peleando ahí, Nico, y cómo ellos constantemente, los jugadores que de repente tienen estos despegues, hablan de, es que en los Challengers cada partido es una final, y es que si lo piensas de esta manera, cuando ellos no están ganando millones, cada partido puede ser el hotel de esa noche, la comida de esa noche, el próximo vuelo, o sea, ahí sí se pelean cosas prácticamente, estoy exagerando un poquito, pero prácticamente de vida y o muerte para la carrera de un tenista. Sí, se ven partidos muy interesantes y uno ve la actitud, ¿no? Y la actitud que tiene un tenista cuando está peleando a esos niveles y la actitud de los de primera línea, por así decirlo, es completamente diferente. Y por eso es lindo ver cuando uno de esos tenistas que está jugando en las ligas menores, por así decirlo, sube a las ligas mayores y tiene éxito. Entonces es algo muy reconfortante porque trae la esencia de nuestro deporte a flor de piel y le deja ver al público que no todo es color de rosa en el mundo de los tenistas y no siempre están levantando los trofeos de Wimbledon o de Roland Garros, sino que también hay un mundo, hay un trasfondo de tenistas que están tratando de ganarse la vida y salir adelante, que es mucho más grande de lo que el público en general sabe. Entonces,
fue una historia muy bonita y muy reconfortante la de el francés Admane que dejó en alto el nombre de los tenistas que juegan los torneos más bajos. Bueno, y eso nos deja a las puertas de lo que ya es el US Open, porque con esta iniciativa de jugar el doble mixto, la semana antes trajo a grandes nombres y a multitudes que no existieron nunca. Se jugó a casa llena un partido de dobles, creo que por primera vez en la historia, en el US Open, y fue verdaderamente emocionante para los que jugaron y para los que lo vimos, ¿no? Uno que tuvo tantas vivencias con el doble, ver un estadio Arthur Ashe lleno a 25 30 mil personas aplaudiendo partidos de dobles mixtos, verdaderamente que es una primicia y creo que es algo que el tenis eh, va a tener que tomar en cuenta de aquí en adelante, ¿no? Y seguramente que muchos de los torneos, muchos no, casi todos los torneos grandes, diría yo, van a seguir el ejemplo del abierto de Estados Unidos. ¿Has Va a podido ser ver un poco? interesante. ¿Eh? ¿Has podido ver un poco del mixto? ¿Viste un poco del doble mixto del US Open? Sí, logré Fue ver un increíble. poco y creo que estuvo muy divertido. Creo que, a ver, sabemos, y tú más que nadie, Nico, que también el tenis en general está tratando de llamarle más la atención al público de lo que es el dobles, ¿no? Y han estado Sí. buscando variantes y formatos de cómo podrían hacer este producto mucho más llamativo. Y creo que, como decías, este es un gran ejemplo de cómo, ¿no? No nada más porque trajeron a los mejores singlistas del mundo, los invitaron a esta competencia, también porque cambiaron el formato, entonces los sets eran un poquito más cortos. Yo estaba un poquito susceptible a eso, pero creo que realmente funcionó bien en este formato, aclarando que en semifinales y finales sí se jugaron sets de 6 juegos. Pero también creo que hubo un condimento que fue súper especial en toda esta dinámica, porque los que estamos un poco más metidos en el mundo del tenis sabíamos, ¿no? Que había cierta inconformidad, especialmente de los doblistas, especialistas, que no fueron invitados a este formato, que al equipo ganador le daban $1 millón. Y entonces para estos jugadores que no están ganando, como Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Coco Gauff, millones en cada final, era importante para ellos poder participar. Pero bueno, el torneo optó solamente por invitar a los antiguos campeones en el formato de dobles mixto y el resto eran parejas construidas de singlistas. ¿A qué voy con todo esto? También existía dentro de esta historia como ese condimento de ¿van a poder los doblistas especialistas defender su título o serán los singlistas que son mejores tenistas para muchos, ¿no? Pero no especialistas en este formato, como que vencer a los que deberían de estar ganando? Y el hecho de que haya ganado Sara Errani con Andrea Babasori, entonces como que reafirma, ok, están invitados a jugar con nosotros, pero nosotros seguimos siendo los dueños de este formato y creo que será muy interesante que en los próximos años involucren a un poco más de parejas, o sea, me gustaría ver tipo un 4 parejas especialistas doblistas, el resto de las parejas de singlistas. No sé cómo lo ves tú y si puedes empatizar también, Nico, tú alguna vez siendo un doblista, con las sensaciones que tenían los especialistas de dobles en esta dinámica nueva. Sí, en mi época muchos jugaban singles y dobles. Cuando hay un poco más de dinero, se crea la figura del doblista, del especialista en dobles, pero eso ya fue después de mi época. Y, y vimos parejas como Alcaraz con Raducanu, Djokovic con Danilovic, Sviantec con Ruth, que terminaron llegando a la final, Osaka con Monfils, Venus Williams con Opelka, y me parece justicia que hayan ganado los doblistas, ¿no? Y la verdad es que todos los doblistas del mundo estaban echando porras, como dicen ustedes allá en México, por Errani y Babasori, y fue verdaderamente extraordinario. Las diferencias, los márgenes fueron muy pequeños, como son en el doble, se ganaron por diferencia de 2 puntos, estuvieron a punto de perder un par de veces, pero me gustó, me parece que es justo y estoy de acuerdo contigo. Creo que habría que eh, por de alguna manera decirlo, premiar a las parejas de dobles que ganaron los torneos grandes, por así decírtelo. Las 3 parejas que ganaron en Australia, en París y en Wimbledon tienen entrada al US Open
junto con los singlistas. Y me parece que sería una buena manera. Ahora, ¿dónde trazas la línea? No puedes hacerlo blanco y negro porque siempre va a quedar alguien afuera. Fíjate lo que le pasó a Siniakova, que Sinner se retira y ella no puede jugar y pierde la oportunidad de ganar ese monte de billete. Entonces, ¿qué pasa? Christian Harrison, que estaba allí en el torneo, firma como suplente y entra y termina jugando y termina llegando a semifinales y también ganando un buen premio. Y es lo que está pasando. Muchos otros jugadores deciden no ir porque no fueron invitados y si hubieran estado allí, hubieran entrado antes que Ryan Harrison. Entonces me parece que hay que afinar un poco el lápiz para el año que viene y estoy seguro que lo van a hacer, pero para el tenis en general y para el doble en particular, yo creo que fue un gran éxito y el público lo disfrutó muchísimo. Y bueno, ya tenemos la clasificación que terminó hoy. Desgraciadamente, Rodrigo Pacheco perdió en 3 sets. No va a poder participar del cuadro principal, pero los cuadros principales ya salieron. ¿Le echamos un vistazo? ¿Te parece? Echamos un vistazo. A ver, anotaste. Yo tengo aquí mis partidos, ya los tengo listos, pues. Muy bien, Tanto se ve que sí estudiaste, Nico. sí, Pero vamos a por empezar. cierto, Nico, tú vas a estar en Nueva York esta semana trabajando desde allá, así que manténnos muy al tanto de todo lo que Claro, se va viviendo claro que en sí, claro que Nueva sí. York. Sí, sí, perfecto. Ustedes, ¿Quieres que empecemos con el cuadro de mujeres o con el cuadro de hombres? la parte alta del cuadro de mujeres con Sabalenka, preclasificada número 1, Andreeva en la parte de abajo, Pegula, Paulini, como las jugadoras preclasificadas peligrosas, Towson, que ha jugado muy bien, la colombiana Camila Osorio, que está por esa parte del cuadro, pero marqué un par de partidos que me llaman la atención. ¿Y tú? ¿Y tú? A ver, bueno, pues Sabalenka sabemos que es campeona defensora, no va a tener un torneo fácil, la verdad. Y vuelvo a lo mismo que dije al principio del podcast, es que en el tenis femenino las 10 primeras realmente está muy competido. O sea, podemos hablar de, como hablamos de Sabalenka, podríamos hablar de Pegula, podríamos hablar de Andreeva, de Coco Gauff, de Madison Keys, de Swiatek. O sea, hay muchísimo de dónde sacar en el cuadro femenino, ¿no? Y entonces es difícil que a alguien le toque un cuadro fácil, porque no es el caso. Sabalenka podría enfrentarse a Raducanu, en algún momento me parece atractivo porque se acaban de ver hace poco. Pegula, que quedó finalista el año pasado, está en esa misma parte del cuadro. Andreeva se había lastimado el tobillo. Yo creo que va a llegar muy bien también a tratar de cerrar el año prácticamente como lo comenzó, ganando esos torneos de Masters 1000 de manera consecutiva. Me llama mucho la atención en esta parte del cuadro, especialmente Pegula y Sabalenka. Más allá de que Boko ganó Montreal, etcétera, no le veo todavía madera para poder terminar llegando a una final de Grand Slam. Yo no sé, marqué ese partido, juega contra una jugadora que ha ganado 2 títulos de Grand Slam, París y Wimbledon, que es Bárbara Krejcikova de la República Checa. Y esa es la primera vuelta de un poco que está preclasificada a 22. Imagínate. De tener un ranking que no hubiera entrado directo a estar preclasificada a 22, lo malo es que va por la sección del cuadro de Emma Navarro y de Mira Andreeva y Yelena Ostapenko. O sea, esa sesión va a ser dura para cualquiera de las que salga de ahí. Pero ese es el partido que marqué aquí, que te hice, Que te va a llamar la atención. que te hice trampa. Para esa ronda. Y bueno, en la parte baja del cuadro, Swiatek, que ahora ya regresó a esta muy buena posición en el ranking, está ahí. Coco Gauff está ahí. Otra cosa que vuelve esto muy interesante, quiero destacar el nombre de Anisimova, porque claro que es finalista de Wimbledon en este 2025, la vimos perder esa final realmente difícil contra Swiatek, pero ahora llega a su superficie predilecta, llega a tratar de defender algo que hizo durante toda la temporada. Para mí es una jugadora que puede ser altamente peligrosa, ¿no? Y creo que esa parte del cuadro está más complicada porque también está ahí Madison Keys.
Estamos hablando de por lo menos las dos campeonas de este año en Grand Slam en esa misma parte del cuadro. Así que creo que esa también puede ser una parte interesante. En esa misma parte baja, Venus Williams, con 45 años de edad, recibió una invitación por parte del torneo. Ella campeona en el 2000, en el 2001. Muchísimas de estas jugadoras, Nico, con las que se va a enfrentar, no habían nacido. Sí, eso es increíble. Una linda historia la de Venus Williams, que entró a tratar en el torneo de Washington, ganó un Sí, partido, le gustó y entonces dijo, bueno, voy a aceptar la invitación a Cincinnati y, y fue y jugó y dijo, bueno, creo que estoy lista para jugar el US Open. No creo que sea un adiós, pero ciertamente tiene que estar cerca. sí, 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 sí. O capaz si no lo tiene en mente, así como tal cual, pero yo creo que Ojalá. ella también sabe que podría hacerlo. O sea, no estoy diciendo que va a haber una gran ceremonia, Sí. pero con lo mucho que se ha desaparecido del tenis y vuelto, sí, no descarto que pueda ser la última vez. Sí, Venus Williams juega contra la checa Carolina Muchova, reclasificada número 11, así que la veterana la tiene difícil, ¿no? Me parece que está complicado. Y tú hablabas de Anisimova, que reclasificada número 8, después de esa gran actuación que tuvo en Wimbledon, que lo habíamos hablado, ya venía jugando bien Anisimova, se veía que estaba lista para ganarle a las más grandes. Y Swiatek, la polaca, abre contra otra colombiana, Emiliana Arango, partido que voy a tratar de ver porque me gusta mucho cómo juega Emiliana. Así que las latinas, nombramos a las dos colombianas y Renata Zarazúa, que está en la parte de arriba de esta sesión del cuadro, contra la campeona del Abierto de Australia, Madison Keys. Difícil, tuvo un partido duro. Renata tuvo match points y perdió Cinco, contra cinco match Tomjanovic. points. Sí, una derrota dura, pero está jugando bien. Tomjanovic es una rival dura, Sí, pero estamos hablando de Madison Keys, que también está pasando por un muy buen momento. Eh, sí. ¿Favorita para las damas? Me voy a ir con Sabalenka. Creo que Ok. igual que como dije en Wimbledon, tiene sed de venganza de una temporada que ha estado ahí, al Ok. borde, llegando a la meta, y la sorprenden por detrás y le quitan la victoria. Así que creo que Sabalenka viene con un nivel de competitividad extra para el US Open y además porque defiende. Y entonces eso genera un poquito más de presión para ella, pero si alguien sabe manejar bien la presión es Arina Sabalenka. Bueno, ¿Tú? yo te voy a doblar con Iga Swiatek. Vámonos. Bueno, se podrían enfrentar en la final. Las semifinales proyectadas Sabalenka, Pegula, Swiatek, Coco Gauff. Platícame por qué Swiatek. ¿Te gustó lo que viste en Cincinnati? Me gustó lo que vi en Cincinnati. Creo que no tiene tanta presión ya, no siendo la Ajá. número uno, no habiendo jugado a su nivel requerido en los torneos grandes. Me parece que va a pasar por la sombrita y va a llegar jugando bien. Tengo la Vamos impresión. bien. ¿Qué pensamos de Madison Keys? No está para... No la veo. No Ok. la veo, sí, ganó el único torneo grande en esta superficie al principio de año, pero Ujú. lo que he visto las últimas semanas no creo que esté a nivel para repetirlo aquí en Nueva York. Aparte que para los americanos la presión de Nueva York Ay, es, sí. es, es importante, es muy importante. Sí. Por eso lo de Coco Gauff hace un par de años sorprendía, ¿no? Después de tanta expectativa, especialmente en el cuadro de los hombres, porque en Sí, el cuadro femenino ha habido grandes resultados. Sloane Stevens, por supuesto, lo acabó ganando. Las hermanas Williams, Coco Gauff, pero son los varones estadounidenses quien todavía prácticamente le deben ese título reciente a su Grand Slam local. Y podemos entonces pasarnos, si estás de acuerdo, Nico, a hablar un poquito de este cuadro de los hombres que, como ya bien decías, Pacheco, tienes ahí tus partidos destacados. Pacheco ganó su primer partido de la quali, Rodrigo Pacheco el mexicano, y el segundo lo perdió contra Francesco Passaro. Dicho esto, en la parte alta del cuadro, por supuesto, está Sinner, que es defensor del título, y eso acaba siendo muy importante porque Carlos Alcaraz, si gana este torneo, le quita esa corona a Sinner. Así que Sinner tiene que ganar,
y defender la mayor cantidad de puntos porque realmente Carlos Alcaraz tiene muy pocos que defender. En esa misma parte del cuadro con Sinner está Zverev, que viene de hacer la final en Australia, Shapovalov, que es campeón en Los Cabos, aunque no está a la altura de los dos anteriores que mencioné, Jack Draper, Andrei Rublev y Alex de Minaur, que ganó en Washington. Así que también es uno de esos jugadores que quizá no entran en la conversación para ganar el torneo, Nico, pero que como lo ha demostrado constantemente esperamos verlo en las fases finales. Sí, Sinner tiene a Alexis Poprin por ahí en segunda vuelta, tiene a Bublik, que está jugando bien y empieza jugando contra Marin Cilic, que ya fue campeón en Nueva York. Otra primera vuelta interesante, Musetti contra Pescipa Ricard, el francés, el gigante francés que saca muy bien. Ese va a estar muy bueno ese partido. Y Zverev contra el chileno Alejandro Tavilo en primera vuelta. Son otros de los partidos que llaman la atención en la parte alta. En la parte baja, por ahí sale Djokovic, que era el que yo estaba viendo a ver por dónde salía. Djokovic empieza contra el joven norteamericano Lerner Tien, un zurdo de 19 años que juega muy lindo, muy bien, pero igual no creo que llegue a los quilates de un Novak Djokovic, independientemente de cómo se haya preparado o no Djokovic para esta semana. Nico Jarry, el chileno, contra Jakub Mensik. Ese es un partido de los que señalé. El otro es el de Joao Fonseca con Miomir Kekmanovic, Taylor Fritz contra Emilio Navas y Carlitos Alcaraz contra Riley Opelka. Esos son los partidos, como le decimos aquí, de palomitas de maíz, para sentarse, exacto, para disfrutarlos. Entonces, el US Open que empieza el domingo, y para los que están buscando comprar entradas, les doy el dato que la parte baja del cuadro masculino y la parte alta del cuadro femenino juegan entre el lunes y el domingo. Domingo y el lunes. Ok. ¿Entienden? La parte baja de los hombres, la parte alta de las mujeres empiezan antes. Y la parte baja de las mujeres y la parte alta de los hombres, donde está el primer sembrado, Jannik Sinner, juegan el lunes y el martes. Es decir, la primera vuelta va a estar dividida entre domingo, lunes y martes, a diferencia de otros años, siguiendo el consejo de los amigos franceses que se agarraron el domingo para tener un día más de venta de entradas sin decirle nada a nadie. Hablando de extender torneos, Exacto. ¿cómo ves la posibilidad? Porque hablabas de que no sabemos cómo se ha preparado Novak Djokovic. Lo que sabemos es que se fue a la playa con su familia, que descansó, disfrutó, Sí, pero la última vez que realmente lo vimos competir fue en Wimbledon. sí. ¿Tú crees que hay posibilidades, o más bien, cuántas posibilidades le ves a Novak Djokovic de que este sea su Grand Slam número 25 y que finalmente consiga ser el mayor ganador en torneos grandes en la historia del tenis masculino-femenino? No lo veo. No lo veo. Me encantaría. Creo que se lo merece. Creo que es un gran campeón. No lo veo ganando otro título de Grand Slam, pero sería una gran historia. Sería muy lindo para él y sería muy lindo para el tenis y sus fanáticos. Ahora, ¿por qué no lo veo? Yo sí creo que no le pudiera si estuviera a nivel, pero la motivación no la veo ahí. Cuando se le puso duro a la semifinal de Wimbledon, no le vi la confianza en los ojos que se le ha visto durante los últimos 20 años. ¿Qué pasa en los torneos de Grand Slam con los preclasificados? Que tienen asegurado no enfrentarse a otro preclasificado en sus primeros dos partidos. Entonces, para ellos es más fácil entrar en ritmo, que es lo que creo que le va a hacer falta un poco a Nole. Ahora, si vemos específicamente la parte del cuadro de él, con Lerner tiene en primera vuelta, en segunda vuelta le tocaría el ganador entre un clasificado o un jugador alternante. Cameron Norrie, Sebastián Corda, Francisco Comesana y Alex Mikkelsen. No la tiene Un fácil. poquito, no, No la no tiene la tienen fácil. fácil. Entonces, yo creo que le doy un 5% de chance antes de que Wow, empiece el es muy torneo. poco. Esperaba tipo un
15, un 20, ok, pero cinco por 5 ciento muy pocas probabilidades de ganar. Y bueno, también esperemos que Sinner se recupere, defienda ese título. ¿Qué tanto lo ves a él? Bueno, me vas a tener que decir tu favorito mejor. ¿Quién es tu favorito, Nicolás Pereira, para ganar el US Open? Wow, esa está buena. Esa está buena porque no te voy a decir, ¿Alguien distinto a Sinner, Alcaraz o Nole exacto, no o te voy a no? decir Silvia Alcaraz como hicimos en las mujeres que nos fuimos con la uno y con la 2, pero en las mujeres hay un margen más pequeño, ¿no? Me parece a mí. ¿Con quién puedo ir si no es Sinner y Alcaraz? Taylor Fritz. ¡Wow! Wow, esa sí que no la esperaba, ¿eh? Taylor Fritz. Esa sí que no la Me la esperaba. juego. Y sí, wow, estaría Yo creo increíble. que como hemos visto los torneos del verano, yo creo que hay alguna sinergia ahí con la velocidad de la cancha. Ujú. Espero que, no he oído comentarios, pero espero que el US Open esté un poquito más rápido este año, porque en Estados Unidos les convendría que ganara un americano, sea Fritz o sea Shelton, y como son poseedores de dos de los servicios más potentes en el circuito hoy en día, me parece que Estados Unidos va a apostar por una cancha un poquito más rápida. Ok, Entonces me voy con Taylor Fritz. ¿Y tú? ok. Y yo, para jugarte a no Sinner, no Nole y no Alcaraz, me voy a quedar con Shelton, que Ah, hace bueno. poco le ganó a Fritz No, y le ganó cómodamente. O sea, Shelton encontró un poquito cómo jugarle a Fritz de una manera que eh, el que es mayor que él no le pudo dar la vuelta. Y bueno, creo que Shelton está pasando por mejor momento que Fritz y ajá. voy a tener la confianza sobre No es el malo, no es estadounidense. No malo, es mala no la es malo, selección. no es malo. Entendiendo que sí creo que va a estar el título entre Sinner o Alcaraz, ¿no? Pero bueno, si tenemos que ponernos creativos, me quedo con Ben Shelton. Riesgo, pero con colchoncito. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya se nos fue la mano con este episodio, pero quería agradecerte, Rebe, y a todos nuestra gente, nuestros queridos amigos de Mex Tennis Talk. Siempre un gusto hablar de tenis con Rebe y con nuestros invitados. Y nos veremos desde Nueva York. Eso va a estar muy bueno. Te dejo la despedida para ti. Te dejo la última palabra. Gracias, Nico. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de todo lo que pasó en el tour de esta conversación entre Nicolás Pereira y Rebeca Landa, así como nosotros. Nos vemos después del US Open. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a seguirnos en Spotify, suscribirse, activar las notificaciones, al igual que en nuestro canal de YouTube. Y compartimos nuestras pláticas con ustedes y esperamos que ustedes con sus amigos. Muchísimas gracias, Nico. Y nos escuchamos después del US Open. Que disfruten el abierto de los Estados Unidos. Chao, Rebe.